Probando, probando. Check. Good. Buenos días, hermanos y hermanas. This morning is going to be. Good morning. Buenos días. This morning is going to be my last time teaching. Esta mañana va a ser mi última enseñanza. And it has been such a joy to be here with you. Y ha sido un tremendo gozo estar con todos ustedes acá. Both Jeff and I have felt so welcomed by you. Tanto Jeff como yo nos hemos sentido tan bienvenidos por ti. And even as we came down to minister to you, you have ministered to us as well. Y aun cuando nuestro propósito era venir a ministrarles a ustedes, ustedes nos han ministrado mucho también a nosotros. Thank you for making our trip wonderful. Muchas gracias por hacer esto posible. We are in session 7 this morning in our Colossians Vamos study. a la sesión número 7 de Colosenses. So we'll be in verses 3:22 to 4:1. Del versículo 22 del capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 1. This passage picks up right where we left off yesterday. Este pasaje inicia exactamente donde terminamos ayer. So if you remember, we're in this section of Colossians that's called the household codes. Entonces, recuerdan que ayer estudiábamos que en esa cultura había un código familiar en las casas. So we've looked at the relationship between husbands and wives, Y vimos las relaciones entre esposos y esposas, between parents and children, entre padres e hijos. and this morning we're looking at the third kind of relationship in the ancient household. Y esta mañana vamos a ver el tercer tipo de relación que había en estos hogares ancestrales. And that's the relationship between slaves and masters. Y esa es la relación que había entre los esclavos y sus amos. So I want to begin by telling us a little bit about slavery in the ancient world. Y quisiera empezar contándote un poco el trasfondo de la esclavitud del mundo antiguo. Because when we understand that, we can see that there's a lot from these verses that apply to our lives today. Porque a pesar de que habla sobre esclavos, mucho de esto se puede aplicar a nuestras vidas el día de hoy. Slavery in the ancient world was much different than it oftentimes is today. La esclavitud en los tiempos ancestrales es muy diferente a como se ha conocido o se pueda conocer hoy. Slavery was not based on the color of somebody's skin. La esclavitud no estaba basada en el color de la piel de nadie. It was usually based on a financial situation. Estaba fundamentada en una cuestión económica. So if you had a lot of debt, you might become a slave to pay off your debt. O sea que si de pronto tú tenías demasiadas deudas, tú tenías que volverte esclavo para poder pagar tus deudas. So because of this, slavery was not something that was permanent. Entonces la esclavitud en ese tiempo no era algo que era permanente, de por vida. That if you worked for long enough, you might be able to buy yourself out of slavery. Porque a través de la esclavitud pagabas tus deudas y después del tiempo acordado tú dejabas de ser esclavo, cuando ya pagabas. But still, as a slave, you were considered to be property. Pero siendo esclavo, tú eras considerado una propiedad. And as such, your master could treat you however he wanted to. Y como una propiedad, tu amo te podía tratar de la manera que se le pegara la gana. Including physical beatings and punishment. Incluyendo golpes físicos y castigos físicos. And there were some masters who did treat their slaves harshly. Y habían algunos amos que trataban muy duramente a sus esclavos. But there were others who treated their slaves very well. Pero había otros que los trataban muy bien. If you were a slave in a rich family, si tú eras un esclavo de una familia rica, you might be a tutor for their young children. Posiblemente te convertías en el tutor o en el niñero de los hijos del amo.
And even if you had an opportunity to stop being a slave, you might choose to continue to be a slave in that family. Y aun cuando ya pagaras tus deudas y tuvieras la oportunidad de dejar de ser esclavo, muchos escogían seguir siendo esclavos por el afecto. So some slaves were considered to have dignity. Entonces algunos esclavos se les consideraba como que tenían dignidad, They were treated more as people than objects. porque eran tratados más como personas que como objetos. But still, according to the law, they were just property. Pero de acuerdo a las leyes de ese tiempo, no eran más que una propiedad, un objeto. There are many ways that this kind of instruction can relate to us today. Hay muchas maneras en cómo podemos aplicar estas enseñanzas de ese tiempo a nuestros días. But one of the most direct ways is to think about the relationship between employees and employers. Pero la manera más directa y la que se aplica a nosotros en todos los ámbitos es la relación entre los patrones y los empleados. So, how many of you have a boss that you work for? ¿Cuántos de ustedes trabajan para un patrón? ¿Tienen un patrón para el cual trabajan? Alcen la mano. ¿Ninguno trabaja para un... ¿Todos son patrones? No. Humanamente, ¿cuántos le trabajan a un... O sea, tiene un empleo y tiene un jefe? Ok. And how many of you have employees that work for you? ¿Cuántos de ustedes son patrones y tienen empleados que trabajan para ustedes? So there's going to be a lot here that applies directly to those kinds of situations. Entonces, mucho de lo que vamos a ver aquí se aplica tanto a los empleados como a los patrones. ¿Patrones se dice o jefes? There's also a lot that applies to any situation where one person has power over another person. Pero esto también se aplica en aquellas situaciones donde una persona tiene poder o influencia sobre otro. But the primary applications we're going to focus on are related to our work. Pero la aplicación que vamos a considerar ahora es la que se aplica a nuestros trabajos, a nuestros empleos. So before we look at the text of Colossians, Entonces, antes de ver el texto en Colosenses, let me say a few words about the biblical view on work. déjenme explicarles entonces el punto de vista bíblico acerca del trabajo. We all know that work can be difficult. Todos sabemos que el trabajo puede ser difícil, It can be very challenging. que puede ser muy desafiante. And we might wish that we didn't have to work to support ourselves. Y la mayoría quisiera no tener que trabajar para tener que subsistir. But what we see in Genesis Pero lo que vemos en Génesis is that when God creates Adam, He creates him to work. es que cuando Dios creó a Adán, lo creó para trabajar. Before sin ever enters the world, Adam is supposed to be working. Antes de que el pecado entrara al mundo, Adán ya estaba trabajando. So work is not just the result of the fall, Entonces el trabajo no es el resultado de la caída, but sin greatly affects our work. sino que el pecado es lo que ha afectado el plan original de Dios para el trabajo. Work was created to be something that was fulfilling, El trabajo fue hecho para completarnos, something that gave us a sense of purpose and meaning. algo que nos daba un sentido de propósito, de significado. But because of the effects of sin, Pero por causa del pecado, work is often very challenging. el trabajo se vuelve algo muy desafiante. And we oftentimes don't feel fulfilled by our jobs. Y la mayoría de las veces no nos sentimos satisfechos o completos con nuestro trabajo. And because we're working with other people, we experience conflict in our work. Y por causa de que estamos trabajando con otras personas, experimentamos conflictos con otras adentro del trabajo. And so this passage is going to help us learn how to deal with that conflict in some way. Entonces, este pasaje nos va a ayudar a saber qué hacer y cómo tratar los conflictos laborales. Let's think back again to the original context in which this was written. Pensemos otra vez el contexto original en el que esto fue escrito. Paul is writing to the church of Colossae, Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosenses, and this was a relatively new church.
Y esta era una iglesia relativamente nueva. So not that long ago, nobody was Christian there. Entonces, por muchos siglos antes, nunca había habido nadie cristiano ahí. But now, as this church is getting formed, they find that there are both masters and slaves in this church. Pero de pronto la iglesia nace y se empiezan a congregar y descubren que en la misma iglesia hay hermanos patrones y hermanos empleados. And so they're forced to answer the question, what are we supposed to do about this? Entonces Pablo se ve obligado a contestar la pregunta natural. Bueno, ¿qué tenemos que hacer los patrones? ¿Qué tenemos que hacer los empleados? Should the masters just let all of the slaves go? ¿Deben los amos simplemente dejar ir libres a sus esclavos? Should the slaves rebel against their masters and run away? ¿Deben los esclavos rebelarse contra sus amos y huir? Should things just stay exactly as they have been? ¿O dejamos las cosas tal y como están? Or is there maybe some other option? O tal vez hay alguna nueva opción. And what we're going to find is that there is another option. Y lo que Pablo les habla aquí es que había otra opción, una nueva manera. That he doesn't just end slavery altogether, Que no se trata de terminar con la esclavitud, but he also says it can't keep happening the way it has been happening. Pero aun cuando no se puede acabar con la esclavitud, no puede continuar como ha estado hasta ahora. This is much the same thing that we've seen with husbands and wives and parents and children. Y esto es muy parecido a lo que se ha hablado en la relación de padres con hijos, de esposos con esposas. Paul keeps the basic structure of the relationship intact, Pablo deja intacta la estructura básica de la relación, but he says that the gospel changes the way that these relationships should function. pero enseña cómo el evangelio transforma la manera en que debe funcionar estas relaciones. And that's exactly what he does in this passage again. Y esto es exactamente lo que hace en este pasaje. So let's begin by reading Colossians 3:22 to 25. Entonces empecemos leyendo Colosenses 3 del 22 al 25. These are the instructions to slaves. Son las instrucciones a los esclavos. Siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirve. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. So we can see right from the beginning of this passage Entonces, desde el principio de este pasaje, that the command that Paul gives is for slaves to obey their master. el mandamiento que le da Pablo a los esclavos es: obedezcan a sus amos. They're not supposed to rebel, No se deben rebelar, not supposed to run away, no deben huir, but they are supposed to obey. tienen que obedecer. Now, on this point, our situation is a little bit different. Ahora, en este punto nuestra situación es un poquito diferente, Because in our jobs, we have the opportunity to quit. porque en nuestros trabajos nosotros podemos renunciar en el momento que queramos. A slave didn't have that option. Un esclavo no tenía esa opción. But today, because our situation is different, we do have that option. Pero hoy, porque nuestra situación es diferente, podemos renunciar en cualquier momento. So there may be some situations in our work Entonces, hay algunas situaciones en nuestro trabajo where the best option is for us to actually quit our job. que la mejor opción, a veces hay situaciones en donde la única opción y la mejor opción es renunciar e irnos. If we are being mistreated by our boss, Si estamos siendo maltratados por nuestro jefe, or if our working conditions are very bad for some other reason, o nuestras condiciones laborales son muy malas o de riesgo o alguna otra razón, we may choose to find a new job if we can. podemos elegir buscar otro trabajo y dejar ese. But there may be other times when God is calling us to
stay in a hard work situation. Pero puede ser que hay otras circunstancias en las que Dios nos habla y nos pide que nos mantengamos en ese trabajo a pesar de las circunstancias adversas. That might be because He wants us to try to help change our work environment. Puede ser porque Dios quiere utilizarnos para cambiar nuestro ambiente laboral, To make it a more healthy place. de hacer que el lugar cambie y que puedan conocer a Dios, Or perhaps there's an opportunity for the gospel to advance through our work. o posiblemente hay una oportunidad para anunciar el Evangelio y extenderlo. And we might be able to share Jesus with our coworkers or with our boss. Y tenemos que estar dispuestos para compartir a Jesús a nuestros compañeros de trabajo y a nuestros patrones. So if you find yourself in a difficult work situation Entonces, today, si tú te estás encontrando ahorita mismo en una situación laboral difícil, this is something that takes discernment from the Holy Spirit. esto es algo que requiere discernimiento del Espíritu Santo. And so we want to pray that He would give us wisdom Y le pedimos a Dios que te dé sabiduría to know whether, for the sake of the gospel, we should stay where we are, para que puedas saber si a pesar de que todo está mal, por el bien del Evangelio te debes quedar, or if God is calling us to another option elsewhere. o si Dios te está abriendo puertas o te está cerrando ahí para otra opción mejor. But again, for slaves, they didn't have that option. Pero otra vez, los esclavos en este tiempo no tenían esa elección. At least for the time being, they had to stay where they were. No importaba la circunstancia, no podían renunciar, tenían que permanecer allí. And so Paul says, obey your master. Entonces Pablo les dice, obedezcan a sus amos terrenales. But he also says something more than that. Pero también dice algo adicional a eso. He says, obey your earthly masters. O sea, obedece tus amos terrenales. Now, why would he include that descriptive word, earthly? Ahora, ¿por qué incluye, si era obvio, la descripción terrenal? It's because Paul acknowledges that our earthly masters are not our only masters. Porque Pablo quiere que sepamos que nuestros amos terrenales no son nuestros verdaderos amos. That Jesus is our true master. Que Jesús es nuestro verdadero amo. And so as we obey whoever might be our earthly masters here, Y sin importar quién sea nuestro amo terrenal en la tierra, we do so ultimately in service to Christ. al final de cuentas, a quien tenemos que obedecer es a Jesús, nuestro verdadero amo. And this is going to become even more clear as we continue Y reading. esto se va a ir aclarando un poco más conforme sigamos leyendo. But in verse 22, Paul says a few other things as well. Y en el versículo 22 lo dice Pablo claramente. He says that as we serve those who are in authority over us, Cuando nos dice que al servir a aquellos que están en autoridad sobre nosotros, we are not merely doing it to look good or to please people. no lo estamos haciendo para agradar a los hombres o para quedar bien, That those are not good motivations for doing our work. porque esas no son buenas motivaciones para hacer nuestro trabajo. But oftentimes that is our motivation, isn't it? Pero muchas veces nuestra motivación es esa, ¿no? I've had several situations where I know I have been motivated to please people with my work. Muchas veces yo me he encontrado en mi trabajo haciendo las cosas para agradar a la gente con la que trabajo. Two came to mind as I was preparing for this. Two examples. Dos ejemplos se me vinieron a la mente cuando estaba preparando esto. In one job that I had, my desk was right outside of my boss's office. En uno de los trabajos que tenía, mi escritorio estaba justo en la salida de la oficina del jefe. And during the day, at times, I would find myself on Facebook or texting on my phone. Y pues en algunos ratos del día, pues yo me ponía a checar mi Facebook y a enviar mensajes de texto en mi teléfono. But when I heard my boss's door start to open, Pero cuando yo oía que la puerta de la oficina de mi jefe se empezaba a abrir, I quickly closed Facebook and made it look like I was working hard. yo rápidamente cerraba el Facebook y fingía que estaba trabajando duro.
Because I wanted him to think I was doing a good job. Porque yo quería quedar bien con él y que él viera que yo estaba haciendo un trabajo muy duro. I wanted him to be impressed with me. Yo quería que él se impresionara conmigo. And this is often what we find happening in our work. Y esto es lo que muy a menudo hacemos en nuestros trabajos, ¿verdad? There was another time when the same boss had given me a certain task to do. Hubo otra ocasión en que el mismo jefe me asignó una tarea para hacer. And he didn't give me a specific date that it had to be done by. Y no me dio una fecha límite, no me dijo para tal día, simplemente me asignó la tarea. So I hadn't quite gotten to it yet. Entonces, pues yo dejé pasar el tiempo y no la había hecho. But one day he walked up to my desk and said, Dan, did you do this thing I asked you to do? Pero un día vino a mi escritorio y me dijo, Dan, ¿ya terminaste lo que te pedí? And I knew it would only take about 5 minutes, but I hadn't done it yet. Y era algo que no me tomaba ni 5 minutos de hacer, pero no lo había hecho todavía. But my initial response was to say, oh yes, I did that, and then to actually go do it. Y mi respuesta inicial fue, no le he hecho, pero ya está hecho. Y en cuanto se fue, inmediatamente la hice. Because again, I wanted him to be impressed. Porque, otra vez, yo quería impresionarlo. I wanted to please him. Yo quería agradarlo. I wanted him to think well of me. Yo quería que él pensara bien de mí. And so, in that situation, I lied to him. Y entonces, en esa situación, le dije una mentira. And later I had to go back and to confess, I hadn't finished it, but I had finished it now. Y ya cuando lo hice, tuve que ir con él y decirle, confesarle, te mentí, no lo había hecho, pero ya lo hice y aquí está. I imagine that we have all found ourselves in similar situations. Me imagino que todos hemos pasado por alguna situación similar, ¿verdad? If your job is to sell computers, si tu trabajo es vender computadoras, you might talk a customer into buying a more expensive computer than they need. Tú puedes estar tentado a venderle al cliente una computadora más cara que la que de verdad necesita. Just because you want to look good for your boss. Solo porque quieres quedar bien con el jefe y vender más. Or if you're an accountant, o si eres un contador, you might lie with the numbers a little bit to make yourself look better than you are. Puedes tener la tendencia a mentir con los números para quedar bien con tus jefes. In all of our jobs, there's opportunities to do similar things. En todos los trabajos hay oportunidades similares para mentir y quedar bien. We will find ourselves trying to please people if we don't consciously try not to do that. Y si conscientemente no procuramos no agradar a los hombres, vamos a estar constantemente queriéndolos agradar. So if we're not supposed to work to please people, then why are we supposed to work? Entonces no trabajamos para agradar a otros. At the end of verse 22, Paul says that we are to work with sincerity of heart, serving the Lord. Sino que, como dice Pablo aquí, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. And he explains this even more in verse 23. Y lo expande en el versículo 23. It says, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. You see, work is not just a way to make money. Entonces, el trabajo no es para hacer dinero. It's not just a way to support ourselves and our families. No es únicamente para sostener nuestra vida y la de nuestra familia. Instead, our work is an opportunity to serve God. Nuestro trabajo en realidad es una oportunidad para servir a Dios. In everything that we do, we have an opportunity to serve the Lord. En todo lo que hacemos, tenemos la oportunidad de servir a Cristo. So when you go into the prisons to preach and to minister, you are serving the Lord. Entonces, cuando tú vas a la cárcel y predicas el evangelio y ministras, tú estás sirviendo al Señor.
But when you go to work to do your job, you are also serving the Lord. Pero cuando tú vas a tu trabajo, tú también puedes ahí en tu trabajo servir al Señor. And when you go home to spend time with your family, you're serving the Lord. Y cuando vas a tu casa e inviertes tiempo con tu familia, estás sirviendo al Señor. When you cook dinner, you're serving the Lord. When you Cook dinner. Cuando tú haces la cena, haces la comida y la cocinas, la estás haciendo para el Señor. In everything that we do, we have an opportunity to En serve todo lo God. que hacemos tenemos la oportunidad de servir a Dios. And knowing this should change the way that we do our work. Y cuando sabemos esto, eso debe cambiar la manera en que trabajamos. We are supposed to work hard because of this. Porque cuando sabemos esto, trabajamos durísimo. Laziness in any area of life is not pleasing to the Lord. La pereza y la ociosidad nunca son agradables a Dios. Imagine if Jesus was your boss Imagina que Jesús sea tu patrón and he gave you a certain task to do at y work. Él te encomienda hacer una tarea. Would you not want to do it to the best of your abilities? ¿No te esforzarías al máximo y lo harías de la mejor manera que te fuese posible? If you were making dinner for Jesus, wouldn't you want it to be the best dinner? Si le hicieras de comer a Jesús, ¿no le harías lo mejor que pudieras? If Jesus asked you to build a house, wouldn't you want it to be the best house? Si Jesús te pidiera que le construyeras una casa, ¿no harías lo mejor a tu alcance? Especially because he's a carpenter. Especialmente porque Él es un carpintero, ¿no? So he knows what he's talking about. Entonces Él sabe de lo que está hablando. So we would want to work hard if Jesus was our earthly master. Entonces tenemos que trabajar lo más duro que sea posible, como si Jesús fuera nuestro patrón terrenal. And so this should transfer over into all areas of life. Y esto se puede aplicar a todas las áreas de nuestra vida. But when we think about this, there's a certain danger that we have to be aware of. Ahora, cuando hacemos esto, hay un peligro del cual debemos estar advertidos. And that danger is to start to think that God needs us. Y ese peligro es el empezar a creer que Dios nos necesita. That he depends on us in some way. Que Él depende de nosotros en alguna manera. But God does not need us. Pero Dios no nos necesita. He is far bigger than us. Él lo es todo, Él no necesita nada. And it's a gift that he chooses to use us. Pero nos ha dado un regalo y ese regalo es que nos ha escogido para que le sirvamos. So we need to have a balanced view of our work. Entonces tenemos que tener una visión equilibrada del mundo. One where we recognize that because we're working for God, we want to work hard. Y por un lado, ya que sabemos que estamos trabajando para Dios, trabajamos muy duro, muy fuerte. But one that also recognizes that God can accomplish his will without you and without me. Pero estando conscientes de que el trabajo se va a completar con nosotros y sin nosotros. And if we can approach our work in this way, y si podemos enfocar nuestro trabajo desde esta perspectiva, then we will be able to experience true purpose and meaning and joy entonces in our work. vamos a poder experimentar un verdadero propósito, un verdadero significado y un inmenso gozo en nuestro trabajo. And this ought to be the way that we approach our work. Y esta debe ser la manera en cómo abordemos nuestro empleo. But Paul gives us another reason to work hard in verse 24. Pero en el versículo 24, Pablo nos da otra razón por la cual deberíamos trabajar duro. ¿Así se dice? ¿Duro? ¿Trabajar duro? Okay. He says that there is a reward waiting for us. Y esa razón es que hay recompensa cuando se trabaja duro. An inheritance from the Lord. Y una recompensa de parte de Dios. We might think that sometimes as followers of Jesus, muchas veces como seguidores de Cristo pensamos that we aren't supposed to be motivated by any kind of reward. Que no se supone que debemos hacer las cosas motivados
por un premio o una recompensa. That we should just serve God out of the goodness of our heart. Que simplemente debemos servir a Dios sin buscar nada y ni esperar nada a cambio. And there's something that's very true about that. Y hay algo que es muy cierto acerca de eso. But the Bible frequently talks about rewards waiting for Pero us in la heaven. Biblia siempre habla acerca de recompensas que nos esperan en el cielo. And it's a good thing to be motivated by those rewards. Y es muy sano y muy recomendable que sirvamos a Dios motivados por esas recompensas. But we have to understand what that reward is first. Pero tenemos que entender que hay otras recompensas y cuáles son esas recompensas. It's not more money in heaven. Las recompensas no son más dinero en el cielo, It's not a bigger mansion. no es una mansión más grande, It's not a spot closer to God. no es un lugar más cerca del trono de Dios, It's not some sort of prize or ribbon that will impress other people. no es algún premio con el que vamos a presumir y vamos a impresionar a todos. But the reward is God Himself. La recompensa es Dios mismo, That Jesus is our inheritance. que Jesús es nuestra herencia. And how one person can have more of that reward than another is confusing. ¿Y cómo es posible que algunos van a tener mayores recompensas que otros? Es algo confuso. But a helpful analogy is to think about a cup. A glass. Okay. Pero una analogía que nos puede ayudar a entender esto es la ilustración de la copa. Imagine that when you get to heaven, you are handed a cup. Imagínate que cuando llegas al cielo te dan una copa And it's full of water or your favorite beverage. y está llena la copa de agua o de tu bebida favorita. And your reward determines how big your cup is. Y tu recompensa determina qué tan grande es esa copa. But for everybody, our cup is always full. Pero no importa el tamaño, la copa siempre está llena. And when we drink the cup, it's full again. Y cuando nos tomamos el contenido, se vuelve a llenar completamente, sigue lleno. So if this was true, Entonces, si esto fuera cierto, you would never find yourself wishing that you had a bigger cup. tú nunca vas a desear tener una copa más grande. You would never find yourself jealous of other people with bigger cups. Tú no vas a estar celoso de alguien que tenga una copa más grande porque la tuya no se va a acabar nunca. Because God has already given you far more than you need. Porque Dios ya te ha dado más de lo que necesitas. And yet there is some sense in which we will be given different sized cups. Pero en algún sentido, a cada uno le van a dar una copa de tamaño diferente. As a reward for how we have lived our lives on Como this una earth. recompensa de cómo hemos vivido nuestras vidas en esta tierra. And so we are supposed to seek after that reward. Entonces tenemos que buscar y anhelar esa recompensa. That it's appropriate to let that be a motivation. Y es correcto ser motivados por esa recompensa. Before Paul starts to give instructions to masters, he has one more thing to say to Y slaves. antes de empezar a darle instrucciones a los patrones, Pablo tiene algo más que decir acerca de los empleados. You see, there would have been some slaves in that church who had non-Christian masters. Pero porque habían en esa iglesia no solamente amos, amos cristianos con empleados cristianos. Había amos cristianos con empleados mundanos y empleados cristianos con amos mundanos. ¿Ok? ¿Sí? Ok. And for these slaves, they were likely mistreated at times by their masters. Y obviamente estos esclavos seguían siendo maltratados por sus amos. And so Paul is sympathetic to that. Entonces Pablo tiene empatía con ellos. He understands that is a difficult position to be in. Entiende que es una posición y una situación difícil para estar. So he wants to offer an additional word of hope. Entonces ofrece una palabra de esperanza adicional. He does this by giving the bigger picture in verse 25. Lo hace dando una ilustración
más grande o mostrando la visión completa. He reminds them that God is the just judge of all people. Les recuerda que Dios es el verdadero juez de todos. That the wrongdoer will be paid back for their wrong. Que aquellos que te hacen daño van a recibir el pago, no van a quedar impunes. But who is the one who takes revenge? Pero ¿quién es el que hace venganza? Not you, No eres tú, not me, no soy yo, it's God. es Dios. One day He is the one who will take revenge. Un día Él va a ajustar cuentas y a vengar todas las injusticias. He is the one who will punish. Él es el que va a castigar. And He has not given that responsibility to us. Él no nos ha dado esa responsabilidad a nosotros. Instead, when we find ourselves being abused by those in authority over us, Y entonces cuando nos encontramos siendo abusados o alguien cometiendo injusticias contra nosotros en nuestro trabajo, maltratándonos, Paul's word of encouragement is to remember that that person will be judged. la palabra de ánimo que nos da Pablo es: recuerda, esa persona va a pagar por lo que está haciendo, va a ser juzgada, va a dar cuenta. That God has not forgotten about you. Porque Dios no lo pasa por alto, Dios no se olvida. He knows you're suffering. Él sabe que estás sufriendo y que te están haciendo una injusticia. He sees your pain. Él ve tu dolor And He understands what that's like. y él entiende esa injusticia. But this pain will not last forever. Pero este dolor no va a ser para siempre. Because Jesus